Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar de este encuentro. De verdad que es muy lindo. Estoy viendo la cantidad de personas que están convocándose para poder estar esta tarde en esta reunión. Me parece fundamental no solamente darles la bienvenida, sino que sepan que por ustedes y es de ustedes, efectivamente, este espacio es un espacio que pretende generar disparadores para una reflexión profunda, para una reflexión que tiene que ver con recorridos de vida, pero también de militancias sociales, y que en particular tenemos, digamos, un invitado, ese Montenegro, que realmente, digamos, es un honor poder contar contigo esta tarde. Muchísimas gracias, ese. No, por Gustás. favor. Buenas tardes a todas, todos y todes. Nada, igual que Alba, darles la bienvenida y el agradecimiento por compartir esta charla con nosotros. Y nada, honrado yo, Alba, de tu compañía, de tu invitación y de este espacio que están propiciando para poder seguir dándonos las discusiones que nos faltan. Bien, gracias. Esto es el motivo para poder conectarnos en un contexto muy complejo de nuestra sociedad, de nuestras realidades trans. Sabemos de esa complejidad y estamos trabajando, digamos, cotidianamente para poder encarar respuestas que vengan no solamente en las políticas públicas, sino también en una articulación con las organizaciones sociales, acercándonos particularmente a esta desigualdad estructural que es sobre las personas travestis y trans en Argentina. Y ese punto me gustaría poder reforzar el tema de que también este espacio es un espacio para poder, digamos, abrir algunos de los ejes fundamentales en esta subsecretaría, que es poder pensar justamente nuestros trayectos de vida, otros horizontes vinculados a las identidades, y una reflexión que siempre está presente, que siempre es abierta, que tiene que ver con justamente pensar las categorías de identidad, de luchas sociales y colectivas, aquellos logros como la ley de identidad de género, bueno, espacios que invitan obviamente al intercambio, así que bienvenidos todos. Muchas gracias. Y Muchas gracias, en pensamos, serio. esta iniciativa bajo 4 tópicos, de los cuales estuvimos hablando con ese en la semana, así que creo que va a salir todo como muy en la línea de lo que estuvimos hablando. El primero de esos tópicos tiene que ver, digamos, para pensar las masculinidades, es aquellos mandatos de género que son impuestos por el cis heteropatriarcado. Este disparador está vinculado no solamente a poder pensar el eje de la identidad, sino también poder pensar justamente en qué contextos situados estos, digamos, se manifiestan, se expresan, se asumen y se administran. Entonces, el primer eje sobre los mandatos de género impuestos por el cis heteropatriarcado no es solamente un aspecto que describe nuestras identidades, sino también que marca mucho de esos recorridos. Así que ese Sí. abierto el espacio para poder charlar en torno a esto. Sí, bueno, esto que como me introducías vos en el tema, me parece que sí, que es un tópico que marca las identidades. Y creo que sobre esto hay bastante escrito ya, hay mucho dicho, especialmente creo que hay mucho trabajo alrededor de estos mandatos de género y el cis heteropatriarcado por parte de nuestros compañeros maricas, cis y trans, ¿sí? Que para mí vale la pena retomar y poder problematizar qué pasa con todo lo que se nos demanda para aplicar, digamos así, muy entre comillas, a la masculinidad, ¿no? Y este es un conflicto que realmente sucede dentro y fuera de nuestras comunidades, porque los mandatos también están funcionando dentro de la comunidad LGBT.
entendemos mucho y se ha hecho mucho alrededor de las pedagogías y las políticas que se nos imponen para ser leídos, validados, y siempre de acuerdo con que no es algo que existe en todo el tiempo. Pero bueno, poder ser leídos para ser validados, ¿sí? Esto es lo que de la comunidad. Creo que no funcionan, es decir, a pesar de que gozan de buena salud, en cualquier experiencia de género. Los feminismos cis y trans trabajaron un montón alrededor de estos mandatos, en particular que operan sobre la feminidad, ¿no? En ese caso. Pero bueno, también lo que me sucede con total honestidad, que un poco me sorprende que hayamos comenzado a problematizar la masculinidad en enero de este año, tras el linchamiento por un grupo de varones cis a Fernando Báez Sosa, que ocurrió en la costa en enero, que creo que todos recordaremos ese caso. Digo, con ese crimen lo que aparece es una pregunta, y la pregunta que generó es, bueno, ¿qué pasa con esa producción o reproducción permanente de la masculinidad en serie? Bueno, yo creo que si bien esa pregunta es necesaria, hay que darle una vuelta de rosca más, ¿no? Hay que intentar profundizar un poco más ahí la discusión, porque por lo menos las experiencias comunitarias LGBT indicarían que no son universales, no hay una sola manera de habitar la masculinidad, ¿sí? Y se escribió muchísimo, pero muchísimo alrededor de este caso, por el linchamiento, alrededor de las pedagogías de la masculinidad, como si eso fuese algo universal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos eso? Y a mí, en lo personal, sentí bastante dolor de seguir lecturas o escuchar programas de radio o incluso en la tele, ver sobre todo a compañeras que vienen pensando la cuestión de los mandatos hegemónicos y el patriarcado y qué sé yo, hablar directamente de los varones son. Y ahí ponemos puntos suspensivos y uno puede agregar lo que quiera porque en los universales, en ese imaginario universal, se admite cualquier cosa, ¿sí? Y ahí lo que hacen es borrar rápidamente lo que es una frontera de experiencia que hay entre la masculinidad cis y la masculinidad trans. O sea, no son experiencias iguales, similares o universales. Son experiencias muy diferentes, perdón. Como también lo son la heterosexualidad y ser marica, gay, bisexual, pansexual. Digo, en ese movimiento que hacen de intentar pensar desde una universal la masculinidad, lo que sucede es que borran nuestras existencias, nuestras construcciones, y lo que históricamente a mi criterio son alianzas con el feminismo. Digo, porque incluso muchos sectores, o yo por lo menos, vengo de una militancia del feminismo desde que era lesbiana, digamos, hace muchos años. Qué sé yo, en este sentido siempre a mí lo que me sucede cuando se plantea el tema del universal y de lo impugnable de la masculinidad, pienso rápidamente, por esto que contaba, que antes militaba más en los espacios sí feministas, recuerdo las discusiones que habitábamos y que seguimos habitando en un país como el nuestro, donde el aborto sigue siendo ilegal y por lo tal clandestino, la discusión que el feminismo ha habitado sobre la feminidad y las maternidades. Muchas veces esas discusiones impugnaban el deseo de un montón de compañeras que deseaban la maternidad. Digo, el feminismo ha tenido una discusión alrededor de cuánto se puede desear o cuánto hay de impuesto alrededor de maternar, gestar, paternar, etc. Casi todos los feminismos abordaron esa tensión. Entonces, costó un montón poder alojar ese deseo. ¿Cómo puede ser que al día de hoy no podamos alojar el deseo alrededor de determinadas masculinidades? Digo, la masculinidad trans, en mi caso, es una masculinidad deseada, ¿sí? Entonces, cuando transicioné, de golpe sentí que había hecho un movimiento casi antirrevolucionario, ¿no? Sobre todo pensando en mi línea de construcción con compañeras cis, digo, lesbianas, bisexuales, parecía que había traicionado a todo el mundo, y la verdad que es un bajón pensar la masculinidad desde el universal, porque lo que hace es invisibilizar precisamente esas otras experiencias, ¿sí? Yo no me considero ni un traidor de género, como se me ha dicho alguna vez, ¿no? Porque dejé mi identidad femenina,
y mucho menos un impostor. A mí no me interesa impostar o emular esas masculinidades muy, entre comillas, hegemónicas, ¿sí? Pero volviendo al tema de los mandatos heterosis patriarcales, bueno, sí, operan también en nuestras construcciones identitarias, ¿sí? Pero ahí también me atrevo a hacer una llamada, porque creo que hay una trampa. Hay una trampa cuando pensamos la idea de identidad y mandato, porque pareciera que solamente las personas trans o travestis o no binarias nos autopercibimos, ¿sí? Y construimos nuestra identidad. Es como si a las personas heterosis la identidad les lloviera naturalmente, como nada, como cae la lluvia, como cayó la lluvia esta semana acá en Buenos Aires, por lo menos. ¿Cómo puede ser que solo nosotros nos autopercibamos, construyamos nuestra identidad y además se nos acuse de reproducir mandatos? O sea, me parece que ahí hay como una trampa que primero debiéramos poder desandar, ¿sí? Me parece que en ese sentido, vuelvo a lo anterior, es muy importante que podamos destrabar la idea de que es una experiencia universal, ¿sí? Y respecto de lo trans también, ¿no? Porque muchas veces sucede que nos dicen, y a vos te debe pasar, Alba, bueno, porque las personas trans, como una vez escuché que una persona trans dijo y ya, eso se vuelve en el imaginario de un montón de personas un universal de lo que es o debería ser, en mi caso, un tipo trans. Y la verdad que eso tampoco existe, ¿sí? En este sentido, lo que me pasa a mí en lo personal, y remarco, es una experiencia personal, lo que me pasa con mi masculinidad es que con el pasar de los años, habiendo accedido a cirugías y tratamientos hormonales, y esto también es importante decirlo, sucede así porque vivimos en un país que tiene ley de identidad de género y que nos permite acceder a ese tipo de prestación, lo que me pasa a mí es que fácilmente paso por, ¿sí? O soy leído como varón cisexual, ¿sí? Esto es lo que dentro de la comunidad llamamos passing. Yo, en lo personal, y esto es una decisión en tanto militante, siempre aclaro que soy un chabón trans, o una masculinidad trans, un tipo trans, un hombre trans, pero porque yo me defino desde ahí políticamente, ¿sí? Yo reivindico mi derecho a existir tal y como soy, no me interesa ser leído, verme o ser interpretado como. La realidad es que soy un tipo trans y entonces ahí es donde yo me reivindico. Si partimos desde ahí, la pregunta sobre machismo, violencias y qué sé yo, genial, pero yo siempre me siento obligado políticamente, y es una obligación que abrazo, de poder decir esto. Son experiencias muy diferentes, las hetero de las no hetero, las cis de las trans. Entonces, es muy importante que podamos dividir esa agua para poder ir a fondo con lo que construye esas violencias. Yo ahí, yo ahí lo que me quedo pensando también es en que efectivamente las identidades de género, todas son descriptas desde determinados lugares, pero que también, digamos, para poder hablar de identidad de género, se tiene que incorporar una perspectiva que creo que el feminismo en particular retoma con un término que es el de las intersecciones y que efectivamente permite pensar no solamente identidades abstractas, no solo universales, sino como despojadas de condiciones de vida. Y ahí lo que surge es, digamos, la pobreza, la expulsión, la migración, digamos, la carga étnica, las interpretaciones, los espacios rurales, urbanos, todo esto hace también a poder pensar nuestros recorridos en torno a la identidad de género. No es lo mismo asumir una identidad trans, digamos, en ciudades donde el anonimato te permite tener determinado passing, que hacerlo en ciudades donde efectivamente existen mandatos de profunda violencia sobre aquello que sea disidente a la norma. Y aquello que es disidente a la norma, digamos, somos quienes investimos otro tipo de representaciones, y eso justamente genera en muchas personas una persecución.
social y política. Muchas de las condiciones de la migración en Argentina están basadas en buscar espacios libres de discriminación, con lo cual claramente, digamos, estos mandatos tienen un efecto práctico y pragmático en nuestras realidades. Por eso es tan fundamental poder pensar y considerar también que estas cuestiones hacen a las identidades, digamos, no solamente como fijas, sino también en ese trayecto nómade, en ese trayecto de asumir, digamos, sin un compromiso a futuro, el estar siendo, que es el gerundio que retoma tanto Marlene, que me parece fundamental para poder pensar las representaciones identitarias, sobre todo para pensar las fisuras de esas identidades. Y ahí aparece también otro tema, y es que de todos modos, más allá de lo que podamos pensar y situar y establecer como aspectos críticos, me parece que en las prácticas sociales, queda como muy representado, digamos, determinados recorridos de vida vinculados a lógicas heteropatriarcales, y concretamente a las violencias y a los micromachismos. Entonces el segundo tópico que habíamos charlado con ese para compartir eran reflexiones en torno a estos micromachismos y las violencias invisibles por las lógicas heteropatriarcales. ¿Cómo lo estás pensando ese? Sí, nada, primero decir que coincido ampliamente, que es imposible pensar la identidad sin este cruzamiento de clase, sin el cruzamiento que tiene que ver con lo territorial, con lo etario, con el capacitismo, ni hablar de, bueno, de los accesos culturales y económicos, ¿no? Como coincido ampliamente, como tenemos que abandonar la idea de pensar universales cuando nuestras existencias no son iguales nunca, nuestra condición material de existencia no lo es. Y sobre el tema de micromachismos, la verdad que siempre, no sé, siempre siento que sería como un poco torpe o mentira decir que no nos pasa, ¿no? Que incluso teniendo por ahí como mucho registro del recorrido y de las elecciones que podemos hacer, te distraes un poco y nada, y te comen esas prácticas. O sea, pensaba en un ejemplo cuando vos abrías el tópico. Hace unos meses mi compañera o mi novia tenía una obra en la casa, y cuando los trabajadores terminaron de hacer la obra nos piden que les ayudemos a bajar herramientas, bueno, nada, nos pidieron ayuda para bajar las herramientas. Y yo estoy operado de la columna hace muchos años por unas lesiones que tuve de deportes. Y bueno, nada, habían terminado la obra y nos empiezan a distribuir las herramientas, ¿no? Y yo no me di cuenta, pero lo que sucedía es que a mí me daban como las cosas muy pesadas, pero muy pesadas, y a ella le daban como las cosas más livianas. Nada, y en un momento mi compañera, que además militamos juntos y venimos como con muchas discusiones, me dice, che, negro, ¿qué haces? ¿Por qué estás dejando que los tipos te estén cargando a vos a morir y a mí me den las cosas livianas? Poniéndome además, o sea, ella me decía como, me estás poniendo en un lugar de mierda, con lo cual tiene razón. Y la pregunta es como, bueno, ¿qué se nos estaba jugando ahí? Y la verdad es que sí, que me parece que en esa idea de que el hombre carga peso mucho y que las mujeres cargan cosas livianas, digo, yo, un tipo que, insisto, tiene una lesión en la espalda, es como absurdo dejar que suceda, pero no sucede, y la verdad es que pasa todo el tiempo, no es que es algo que lo tenés represente, entonces no te va a pasar nunca. Y esto, que es un ejemplo como muy mínimo, es como la estructura que solventa de fondo muchas otras violencias, que dejan de ser simbólicas, que son mucho más materiales, y que obviamente implican vida y muerte, ¿no? Y es eso lo que está operando siempre de fondo, como, bueno, soy un chabón, entonces para ser entendido como chabón tengo que aceptar que, y la verdad que no, o sea, soy un tipo que no está pudiendo cargar una bolsa de cemento de 50 kilos. Otra cosa que también me pasa habiendo empezado la transición y esto que hablábamos antes del passing y qué sé yo, como que se vuelve a naturalizar, muy entre comillas, ¿no? Porque entendemos que no hay nada de natural en la construcción de nuestro deseo,
pero se vuelve a naturalizar a niveles que se me impone nuevamente que me gusten las mujeres. Porque yo entiendo, y esta es mi opinión, si querés después lo discutimos, sigue habiendo un imaginario social que supone que si yo transicioné a chabón me tienen que gustar las pibas, porque en realidad lo que hay que responder de fondo es al mandato de la heterosexualidad obligatoria. Y la verdad que eso es además de una violencia muy clara, ¿no? Como una práctica de violencia, es una gran mentira. O sea, yo no soy varón porque me gustan las pibas, soy varón porque me identifico varón. O sea, como, y siendo varón, no necesariamente me tienen que gustar las pibas. Que me gustan las mujeres, o las feminidades, o las lesbianas, o las pansexuales, las bisexuales, lo que fuera, es un dato más en mi identidad, pero no es lo que define per se mi identidad. Entonces yo no soy varón porque me gustan las pibas. Y además sabemos que podés ser mujer y que te gusten las mujeres, o pibe y que te gusten los pibes. Digo, no es que hay una relación lineal ahí entre el género y la orientación, pero sí se te impone, digo, y eso también es un mandato patriarcal. La verdad es que fue algo que a mí me sorprendió como bastante, porque también hay un rasgo de masculinidad que se me demanda incluso dentro de nuestras propias comunidades, ¿no? Y otra cosa que sí, tengo que decirlo, digo, como volviendo a esto del passing, ahora que lo pienso, como hoy por hoy para mí no es lo mismo ir por la calle de la mano con mi novia que lo que era hace 5 años cuando yo era una lesbiana cis y iba de la mano con otra mujer, otra piba en la calle. Digo, hoy como passing, de nuevo, siento que cargo como con menos peso, ¿no? Porque yo soy varón, ella mujer, está todo ok. Ahora, cuando yo hago explícito que soy una masculinidad trans, o alguien, entre comillas, muy entre comillas, descubre que soy una masculinidad trans, bueno, obviamente ahí se vuelve a recargar, ¿no? La violencia hacia nuestro vínculo y hacia nuestros cuerpos. Pero es como muy llamativo también, ¿no? Hay un rol de la heterosexualidad que también funciona, al ser un régimen, también funciona como una reproducción patriarcal, ¿no? O microviolencia o micromachismo, llamémoslo como querramos. Y después también hay algo en que si a mi masculinidad se le leen rasgos, de nuevo, como muy entre comillas, de feminidad, también rápidamente se la desacredita, ¿no? Como si la feminidad fuese algo insultante a cualquier masculinidad. Y la verdad es que eso es un problema, digo, y eso es algo que nos sucede mucho también al interior de nuestras comunidades. Si bien es importante decir que al interior de nuestra comunidad los niveles de violencia física son, por suerte, muy diferentes a lo que sucede en el resto de la vida y de la calle, la realidad es que la disciplina del género no nos es ajena para nada. Incluso a mí mismo, una de las cosas que me pasa es como, bueno, la masculinidad es algo muy deseado y algo muy presente desde que transicioné, ¿sí? Y a veces me pasa que me encuentro preguntándome si el compañero que tengo enfrente me está gustando o no. Y la verdad es que se activa algo de la vigilancia heterosexual impuesta. Digo, toda la vida me gustaron las mujeres. Que de golpe me resulte atractivo un compañero es como... Y es re difícil volver a evitar esa pregunta, pero no es difícil de... Ay, pobre de mí. Difícil de, che, yo pensé que esto ya estaba, ya había quedado. ¿Cuál sería el conflicto de que me guste un compañero? Y la realidad es que no existe un conflicto, pero de todas maneras, evitar la pregunta no me fue algo sencillo. ¿Qué sé yo? Hoy puedo decir, sí, bueno, tal o cual compañero me gusta, pero es como bastante de la autovigilancia. O sea, como sigue funcionando y muy al interior de nuestras comunidades. Yo siempre leo, que supongo que vos también la debes conocer y compartir, a Violeta Alegre. Violeta problematiza mucho la agenda emocional del colectivo travesti trans, y a mí me parece que sí, que sigue siendo una deuda con nuestra comunidad, poder pensar el deseo, ¿no? Y no solo la existencia material, sino qué deseamos alrededor de eso. Sí, y esto
tiene, digamos, un gran vínculo con aspectos que describen nuestras realidades, pero también en estos proyectos de poder situar al deseo dentro del debate, me parece que justamente tiene que ver con enlazarlo con algo que vos mencionabas al final de este tópico, que fue poder pensar también las pedagogías, ¿no? Los modos en los que podemos también construir, no solo deconstruir, sino también establecer aspectos propositivos, y me parece que justamente uniendo al planteo anterior, al tópico anterior, ahí surge que, digamos, esas pedagogías de emancipación no pueden estar aisladas al deseo tampoco como abstracto, sino con la textura política que tiene, y saber que efectivamente esos recorridos de vida, o nuestros recorridos de vida, y los recorridos de vidas, digamos, sociales, también se inscriben en estas relaciones atravesadas por el género, la etnia, y también la clase. Entonces, y también me parece que más situando nuestros debates en América Latina, creo que ahí también surgen determinados modelos que vienen de la colonialidad, que justamente refuerzan estos estereotipos de binarismo, y de binarismo blanco, y con un mensaje y una carga de profunda desigualdad. Pensar los cuerpos sexualizados no es solamente un planteo atravesado por las identidades trans, sino también por todo lo que implica en las cosmologías, digamos, de los pueblos originarios, y todo lo que implica también los desafíos para poder adquirir nuevas epistemologías que nos permita pensar en estas cuestiones. No me quiero ir mucho, pero me parece que en esto recuperar quizás también de vuelta, para no llevarlo a un planteo tan abstracto, quizás poder pensar que, digamos, que estos temas están, por lo pronto, digamos, planteados, por lo pronto están siendo parte, o pueden llegar a serlo, de otros tipos de pedagogías de la emancipación, como incluso una herramienta todavía no explorada para las identidades trans, que es la herramienta de la ESI, la educación sexual integral. Tiene mucho todavía para poder desarrollar en esta clave, con lo cual quizás poder situar no solamente planteos en abstracto, sino empezar a considerarlos dentro de estos puntos. Bueno, para poder avanzar también en otra cuestión, tiene que ver justamente con el tercer tópico de nuestra charla, que es la ley de identidad de género y estos desafíos actuales. Mira, creo que ya empezando a dialogar, nos fuimos, pero nos paramos ante la ley, en esto de poder pensar la metáfora kafkiana, que era justamente cómo se piensa la ley de identidad de género, quiénes pueden ingresar y quiénes no, y cuáles son esos desafíos actuales. Este es el punto del tercer tópico que me parece importante para la reflexión también. Sí, sí, en principio como algo que habíamos charlado el otro día y que a mí me parece muy importante, porque hace poco se cumplieron 8 años desde que conquistamos la ley de identidad de género. Para mí es muy importante y muy necesario agradecer a todos y todas las compañeras y compañeros que se dieron el trabajo de construir una ley tan importante, ¿sí? Porque esta ley es vital para nuestra vida. Pero además porque también es una ley, a mi criterio, que se vincula con la lucha por las autonomías. Creo que nuestra ley de identidad de género es una ley pionera y una ley que es modelo para otras leyes que no solo refieren a la identidad y todo lo que de ese derecho se deroga, ¿sí? A mi criterio, esta ley es un tratado alrededor de la autonomía, ¿sí? Y más la leo y más la veo a los fines prácticos en nuestra vida, y sinceramente más me enamora. Así que en principio agradecer a los compañeros y las compañeras que se dieron a la construcción de la ley y la conquista, ¿no? Pero también como chabón trans me gustaría poder hacer algún tipo de reflexión, y espero, supongo vos acompañarás en esto. Hay un hecho del cual se dice un montón, pero pocas veces es escuchado o se recoge el guante, ¿sí? La ley esta requirió mucho trabajo, ¿sí? Incluso mucho antes de que la ley existiera, mucha militancia, mucho pensamiento crítico, mucho teje, ¿sí? Y esta ley también es lo que es porque hombres trans participaron activamente de su construcción. Y digo también,
¿sí? Y me quiero detener en el también. Hablar de los hombres trans no es hablar de nosotros en detrimento de las compañeras travestis y trans, ¿sí? A las que fácilmente reconocemos cuando hablamos de ley de identidad de género. Nosotros nombramos a nuestros compañeros varones trans, nadie está diciendo, bueno, como nombramos a los hombres trans, es mentira que Luana o Diana, sí, las nombro a ellas porque son referentas ineludibles, no laburaron incansablemente en la ley. No, sí, claro que ellas laburaron incansablemente en la ley, pero lo hicieron junto a varones trans, ¿sí? Que también dieron su vida y su tiempo. Me parece que hay una fantasía ahí aniquiladora de que nombrar a los varones trans es borrar a las compañeras y su lucha. La verdad es que no. Hubo chabones trans ahí. Lo que necesariamente tenemos que preguntarnos es ¿por qué nos cuesta tanto nombrarnos? ¿Por qué la masculinidad trans recibe permanentemente un borramiento social y político que termina volviendo épico y por lo tanto excepcional cada vez que logramos aparecer, ¿sí? Si me preguntás a mí en qué me fundamento para decir esto, y por ejemplo, hoy en día estamos luchando por el derecho a la salud integral, ¿sí? Porque no se está cumpliendo la ley de identidad de género. Pero no faltan todos los tratamientos hormonales. Justamente falta la testosterona en los hospitales. Y entonces para mí, que justamente falten las hormonas que usamos los tipos trans, da cuenta de esa invisibilidad y ese borramiento que incluso en las políticas del Estado suceden, ¿sí? Si vos me preguntás, ¿esto es casual? No, para mí no es ni un poco casual. Y esto no implica decir, bueno, esto es culpa de las compañeras. No, tampoco, para nada. Esto no es un problema de las compañeras travestis y trans, ¿sí? Esto es, lamentablemente, una lucha alrededor de nuestros derechos humanos que la seguimos dando y que la tenemos que dar todos los días, porque no es que votada la ley y aprobada la ley, garantizado el derecho. Bueno, no, ojalá fuese así, pero no lo es. En este sentido, yo creo que es importante que pensemos siempre que nuestras identidades son históricas, ¿sí? Es decir, se construyen, como decías vos, en una experiencia situada geográficamente y en el tiempo. En este sentido, para que realmente se respete el derecho a la identidad, hay que reparar esos borramientos que fuimos haciendo alrededor de nuestra propia historia, ¿sí? La ley de identidad de género fue construida, militada y conquistada, y hay que seguir defendiéndola día tras día en la calle, compañeros, compañeras y compañeres. O sea, sin negar la lucha de nadie y sin negar el nombre de nadie, ¿sí? Hecha esta salvedad, que para mí era muy importante porque creo que mis compañeros la merecen, que mis compañeros que dieron esa pelea la merecen. Pienso en que la ley de identidad de género todavía nos implica muchos desafíos por delante, ¿sí? Uno era el que nombraba antes, como el derecho a la salud integral, que es ese derecho que el macrismo intentó sacarnos, porque el problema del faltante de hormonas viene de la gestión anterior. A mitad del año pasado, los laboratorios que licitan la testosterona se bajaron de la licitación y venimos tratando de luchar y reparar alrededor de este faltante, pero realmente es terrible que no haya testosterona en los dispositivos de salud y que nuestros compañeros vayan a buscar y no esté. Esto la ley de identidad de género lo garantiza en su artículo 11, ¿sí? Y lamentablemente no está sucediendo. Y la ley no solo lo garantiza en el sistema público, y esto también hay que decirlo porque es otra instancia que es bastante crítica. La ley obliga a los 3 subsistemas de salud a cumplir con esto. Si bien la mayoría de la población travesti y trans no tiene acceso al trabajo formal y por lo tanto no tiene acceso a una obra social, la realidad es que las obras sociales y las prepagas también están obligadas a cumplir con la ley, que implica el acceso a la salud de manera integral, hormonas y cirugías. Pero también, y esto es muy importante, implica el trato digno. O sea, poder ir a un hospital, entrar yo siendo un tipo trans, es decir, un varón con vulva a cualquier hospital y que se me trate dignamente. Eso también lo garantiza la ley. El derecho al trato digno es un derecho humano, ¿sí? Que tiene que estar garantizado en el hospital público, pero también en las obras sociales, también en las prepagas. O sea, no pueden seguir evadiendo esa responsabilidad, ¿sí?
Y lo que sucede, y por qué me detengo tanto alrededor de la salud integral o del tratamiento de las hormonas, porque lo que me pasó a mí en mi experiencia y que comparto con otros compañeros, es que al acceder al tratamiento hormonal, yo en mi caso hago mi tratamiento en La Matanza, en una salita de La Matanza, a la que fui recomendada por otro compañero porque me decía, che, ahí tratan re bien, así que vayamos. Bueno, cuando yo entré ahí, no solo accedía a un tratamiento hormonal, que es lo que quería. Cuando yo entré ahí, volví a entrar a los controles más generales de salud, volví a entrar a los controles de ITS, volví a hacerme un PAP. Digo, algo tan simple como eso, ¿sí? Para mí, el acceso a la salud, en particular a las hormonas, termina funcionando como una puerta de acceso al sistema de salud en general. Entonces, si además en ese sistema de salud en general hay un trato digno, ¿sí? Y hay materiales, tienen los recursos para atendernos, lo que sucede es que cambia mi calidad de vida. No solo estoy haciendo un tratamiento hormonal, estoy mejorando mi calidad de vida. Por eso defendemos el derecho a la salud. Porque entendemos que son las condiciones necesarias para que la vida se desarrolle, ¿sí? En ese sentido decía que yo creo que nos falta bastante, pero que la ley de identidad de género es una base como muy robusta, ¿sí? Pero no es un techo. Eso también es importante, no es como, bueno, conseguimos la ley y ya está, no importa nada más. No, es una base que nos implica poder pensar nuestra vida transversalmente o de manera multidimensional, ¿sí? En esto pensaba como rápidamente uno puede linkear salud, educación, trabajo, ¿no? Como tres ejes que van marcando nuestra vida. Y pienso, no fue mi caso, pero pienso en una persona que se identifica trans o travesti a los 12, 13 años, y que automáticamente es excluida o excluido de su familia y del sistema de salud. Bueno, ¿con qué herramientas? ¿Sí? Y, a ver, todo esto sucede porque el cisexualismo y el transodio no es algo que ha resuelto la ley de identidad de género todavía. Entonces, nos excluye y esa persona queda fuera del sistema educativo. Entonces, ¿de qué manera esa persona forma sus nociones o cómo las construye alrededor de lo que es la salud y alrededor de su cuerpo? Te echaron del colegio, te echaron de tu casa, de tus entornos, o sea, no accedes a la salud y no accedes a la educación en el sistema capitalista. Lo que sucede automáticamente es que o no accedes al trabajo o accedes a trabajos muy precarios. O sea, lamentablemente no podemos seguir pensando que realmente la identidad es algo aislado. La identidad está siempre en un contexto, o por lo menos yo lo pienso así. Entonces ya que te expulsen de tu casa, que te expulsen del colegio, no vas a acceder al sistema de salud. O sea, ¿en qué condiciones llegás a la adultez para acceder al mercado de trabajo? La verdad es que en ese sentido pienso que es muy importante tener el DNI y poder acceder a ese derecho en el cual te identifique con el género que te corresponde. Es un derecho vital, pero no se agota en eso cuando hablamos de los derechos de la comunidad travesti y trans. Si yo hoy tengo que salir a buscar un laburo, mi identidad sigue funcionando como una barrera para ese acceso. Porque la ley todavía no repara la jerarquía que siempre se establece alrededor de las identidades en el patriarcado y en el sistema capitalista. Y pensaba en relación a esto que decías vos antes de la ESI, perdón, sí, pero arranco y no paro. Yo ahora estoy trabajando en un programa de formación docente que depende del Ministerio de Educación de Nación. Estoy en el Instituto Nacional de Formación Docente, en el INFOD, y trabajo junto a trabajadores de la educación de todo el país, ¿sí? Alrededor de la ESI. Estos cursos por ahora son voluntarios, es decir, no son obligatorios. Entonces, no es obligatorio que nadie se forme en ESI. Por lo que el cumplimiento de nuestras leyes, y lo pienso en plural, esto ya no es solo la ley de identidad de género, sino, no sé, el derecho a la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, que también es un derecho. Cuando pensás la ESI y el cumplimiento de nuestra ESI, está sujeto a la voluntad de cada quien que quiera hacer un curso, y la verdad es que es un problema, porque a diario miles de docentes, pero no solo ellos, también lo hacen los médicos, los jueces y el presidente,
se paran frente a la población y siguen educando, curando, juzgando o gobernando, ¿sí? ¿Y cuál es la perspectiva de género que tienen para hacer eso? No sé, yo me pregunto como, ¿alguna vez se detuvieron a pensar a la heterosexualidad como un régimen opresivo? Digo, si no nos formamos, si las comunidades travestis y trans no somos escuchadas como parte de la población que tiene algo que decir. O sea, a mí me pasa que pienso en la Universidad de Buenos Aires, y si bien entiendo que se están pensando herramientas para modificar esto, de todas maneras nos falta bastante, ¿sí? La ESI tiene 14 años, la ley de matrimonio igualitario va a cumplir 10 y la ley de identidad de género tiene 8. Estamos hablando de que una década y media igual nos sigue faltando, pero pensemos en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Sí? Sigue produciendo casi en línea, como si fuese una fábrica, profesionales en muchísimas especialidades, sin preguntarse nada alrededor de los géneros, las subjetividades, las opresiones, las desigualdades. Entonces, es genial que tengamos universidades públicas, la verdad que yo me siento muy orgulloso de saber que vivo en un país donde la mayoría de las personas pueden acceder a una carrera de grado. Pero no es hora de preguntarnos qué tipo de profesionales estamos produciendo o entran a sus prácticas profesionales sin haber cursado ni una materia relacionada con la ESI, cuando sabemos que la ESI tiene que ser transversal a toda la carrera y a toda la formación docente. La verdad es que yo re agradecido de tener este trabajo de capacitador docente, pero un poco no voy a negar que me alarma que eso no esté sucediendo efectivamente. Y me alarma porque sigo pensando en esto de ir a un hospital, ¿no? Como sigo pensando en que caes en una guardia ginecológica, en mi caso, y te atiende una persona que no termina de entender tu cuerpo. ¿Sí? Y más allá de las buenas intenciones, porque yo no estoy pensando todo el tiempo que la gente es mala leche, esa persona que recibe al cuerpo, a la persona trans, se enfrenta con su propia ignorancia y pone en riesgo nuestra vida. O sea, son riesgos innecesarios, son riesgos atendibles, son riesgos fácilmente solucionables. Entonces ahí lo que falta un poco, creo yo, es decisión política. Hay que profundizar. O sea, Néstor una vez dijo eso, hay que profundizar. Y la verdad es que profundizar implica incomodarnos, reconocer que necesitamos más herramientas para que la ley se cumpla y que no se agotó en la sanción, ¿sí? En ese sentido, creo que tenemos una ley genial, pero tenemos también mucho trabajo por delante. Me quedé pensando en todo el trabajo que hay por delante y está muy vinculado a una tensión que quizás se va desarrollando mientras más avance la aplicación de la ley, o quizás nuestras agendas sociales, para no tampoco encapsularlo todo en la ley de identidad de género, sino nuestras agendas de diversidad o de disidencia sexual, y ahí creo que recuperando el concepto de la disidencia también permite hacer más gráfica esta situación. ¿Cómo se fricciona la propia institucionalidad del Estado? Porque el Estado fue concebido a partir de un tipo de modelo de sujeto heterosexual, binario, blanco, y no solamente es eso, sino cuáles son las prácticas que institucionaliza el Estado. Lo que quiero decir es, ahí cabe una reflexión también profunda, y creo que tiene que ver con los aspectos de nuestra cultura y de nuestros recorridos de vida, y es que si efectivamente una ley que busca quizás digamos, situar determinados debates, digamos, para poder avanzar en el reconocimiento y en la protección de los derechos, resuelven el problema de fondo, que es justamente qué pasa con los modelos de sujeto y de ciudadanía que guarda el Estado. ¿Qué pasa con las identidades no binarias? ¿Qué pasa con los registros en Argentina? ¿Qué pasa con justamente, digamos, no solamente el reconocimiento de un DNI, sino también la modificación de todos los registros de nuestro país que permita, digamos, llevar adelante estos debates? ¿Se harán posibles para un grupo poblacional pequeño? Bueno, esto es justamente las preguntas y las tensiones y los desafíos y las agendas y las luchas sociales
que creo que también acompañan el planteo de la ley de identidad de género. Yo conocí, por supuesto, no solo nuestro país, sino también nuestros recorridos militantes previo a la ley de identidad de género, y recupero profundamente el concepto de ciudadanía travesti que planteaba Luana Berkins cuando pensó Alit, ¿no? Entre el debate sobre la personalidad jurídica de Alit, uno de los grandes temas que proponía digamos, la asociación era poder pensar las ciudadanías travestis, y creo que a lo que se refiere es justamente a poder romper con algo de un tipo de ciudadanía binaria, y que no solamente da cuenta y describe condiciones de inequidad, sino también modos de habitar estas sociedades. Creo que ahí es donde efectivamente el desafío social y político quizás no se agota, digamos, con una ley o en un concepto reformista del Estado, sino quizás las resistencias y las luchas sociales guardan profunda resistencia. Por eso, para mí, el derecho a la resistencia dentro de la constitución de nuestros estados tiene que ser justamente un vigente siempre, no solo cuando nos queda cómodo, sino también cuando no nos queda tan cómodo y se piensa en esto. Bueno, acá hay un gatito que nos está acompañando. Sí, lo vi. Hermoso. Sí. Pero el tema de la interpretación, de considerar justamente una reflexión amplia sobre la ley de identidad de género, también nos pone a situar cuáles son los desafíos. Yo voy a ir al próximo tópico, justamente, que es el acceso a derechos de la población trans. Pero siendo que este es el último tópico con el que, digamos, habíamos pensado empezar este diálogo o abrir estos diálogos, lo que sí les recomiendo a todos quienes nos están escuchando, es que vayan agendando sus preguntas, sus planteos, sus reflexiones, así guardamos también un tiempo para la reflexión en conjunto. Es decir, vayan chateando, anotando las preguntas, que aquí nuestras compañeras que nos están ayudando con la actividad van a acercarnos justamente estas preguntas al final de este cuarto tópico, que está vinculado al acceso a los derechos de la población trans. Desde que, digamos, bajo esta consigna, esta provocación tentativa que era pensar las masculinidades desde las disidencias, cuáles son esos horizontes de derechos que todavía queda para la población travesti trans en Argentina. Sí, creo que viene muy en línea con lo que veníamos charlando, ¿no? Digo, pensar cómo desarticular esas barreras que impiden el acceso a los derechos de nuestra población, es pensar primero en el mucho trabajo que ya hay hecho, ¿sí? Y que requiere ser reconocido, y que si bien queda mucho trabajo por hacer, como dijimos, necesitamos primero poder dar cuenta de lo que ya venimos sabiendo alrededor de nuestras poblaciones, y necesitamos que en ese sentido haya un apoyo y un acompañamiento por parte del Estado, ¿sí? Cuando yo digo trabajo hecho, precisamente estoy diciendo el trabajo hecho por nuestros compañeros y compañeras travestis y trans, ¿sí? Que generalmente es desoído por parte de los gobiernos, de los partidos, de las organizaciones o de los movimientos sociales, ¿sí? Pienso en las muy pocas personas, porque nuestra población todavía no accede mayoritariamente a los espacios de producción, implementación y control de políticas de Estado. Entonces, pienso en esos muy pocos compañeros que acceden a esos espacios de trabajo genuino, como es tu caso, Alba, desde donde producir los saberes que devienen en leyes y que transforman las condiciones materiales de existencia de nuestra población. No sé, la realidad es que yo pienso, solo por nombrar algunos, yo vivo en Capital Federal, esto es algo que no dije, nací, me crié acá, y en La Matanza viví buena parte de mi vida en el Gran Buenos Aires, por eso me parece interesante declarar el límite del lugar desde donde me estoy enunciando, y entonces pienso, precisamente por nombrar a algunos compañeros, no sé, en Francisco Fernández Romero, que es un compañero que es licenciado en geografía y que es investigador del CONICET,
pienso en Blas Radi, por ejemplo, que es filósofo, investigador también del CONICET, en Mauro Cabral, que es historiador, activista, y que es una de las personas que, de lo que decíamos antes, en relación a la ley de identidad de género, fue parte de quienes escribieron el cuerpo de la ley, ¿sí? Pienso en un compañero que se llama Anne Millet, que también es trabajador social y que se desempeña en el área de salud mental, no sé, en Moshi, que lo estoy viendo ahí conectado, que nada, que es sociólogo y que trabaja toda la cuestión de deportes y género, ¿no? Digo, como esa discusión. Y me pregunto por qué es tan difícil reconocer los conocimientos de esta población, que los tenemos, alrededor de un montón de cuestiones, ¿sí? Lamentablemente, en la medida que las personas trans no podamos acceder a esos lugares de decisión, difícilmente estos saberes que los tenemos se van a traducir en calidad de vida, ¿sí? Y cuesta un montón que se reconozca a estos compañeros que están súper preparados, y que se les dé un lugar y que se los aloje en las discusiones y que sean parte de estos andamiajes del Estado. Entonces, cada vez que a mí me pasa, digo que como soy activista a veces me pasa, como ahora, ponele que tengo la posibilidad de dialogar con vos, pero cuando yo tengo la posibilidad de dialogar con el Estado, lo primero que pregunto, por ejemplo, hace poco lo preguntamos en el Ministerio de Salud, ¿puede seguir habiendo un Ministerio de Salud que piense políticas para la población travesti trans sin que haya personas de la comunidad travesti trans dentro del Estado pensando esas políticas? Porque la verdad es que yo no entiendo, entonces, ¿qué decimos cuando decimos perspectiva de género si solo lo estamos reduciendo a la población de mujeres cis, mayoritariamente heterosexuales? Transformar el Estado, precisamente, pensar en los géneros en plural, es poder alojar a compañeros que están, y compañeras que están preparadísimes